Bueno, pues precisamente Biden es protagonista de las últimas horas, lo va a ser también durante toda la semana después de este viaje a París, con motivo, como decíamos al principio, de este espacio, el desembarco de Normandía. Es protagonista Jesús por esto, ¿no? Por la reunión que va a tener con Macron, también con Zelensky, pero ha llamado mucho la atención en las últimas horas un artículo de Wall Street Journal, no sé si lo habéis visto, si no, más o menos os lo resumo yo, que habla del empeoramiento de la salud mental de Biden. Ayer fue noticia en esta comparecencia que tuvo lugar a eso de las 8 de la tarde, donde pues, se quedó más o menos un minuto, para que se hagan una idea de nuestros espectadores, pensando después de una pregunta que le hacían precisamente sobre Netanyahu y varias fuentes, varias personas además que han estado con él en muchas reuniones, no solo republicanos, ojo, también varios demócratas hablan pues de los problemas que está teniendo, por ejemplo, a la hora de expresarse, que tiene notas para contar pues cosas muy básicas, que cada vez habla más bajo y bueno, pues que tienen que recordarle varias cosas, básicamente que están hablando del empeoramiento de su salud mental, cuando claro, estamos a nada, estamos a 5 meses de las elecciones en Estados Unidos. Por esto te quiero preguntar, Jesús, claro, es que estamos hablando del presidente de Estados Unidos, estamos hablando de que el panorama geopolítico está pues, prácticamente más tenso imposible. ¿Cómo puede afectar al desenlace de estos conflictos? Pues precisamente esto, ¿no? La salud mental de Joe Biden, del presidente de Estados Unidos. Sí, bueno, recordemos, querido Sergio, que recientemente a Joe Biden se le declaró como no responsable mentalmente para algunas acciones y lo irónico es que sí pueda seguir siendo presidente, sí se le ha declarado mentalmente incapaz para responder a ciertas cosas. Y esto apenas sucedió hace unos meses. Entonces decimos, bueno, ¿cómo para ciertas cosas está mentalmente incapacitado, pero para seguir siendo presidente de la potencia nuclear, la única en el mundo que ha utilizado armas nucleares para atacar a otra, sigue ejerciendo, por un lado. Por otro lado, yo veo dos perspectivas en este contenido de la reunión con Emmanuel Macron de Francia. Y una es que Estados Unidos sigue llevando a Europa, sigue arrastrando, empujando a Europa con el gusto y con el contentillo de los presidentes, primeros ministros, ministros de defensa y ministros del exterior europeos, arrastrando a Europa a su propia debacle, porque de verdad de su desunión, de su separación y de su agresiva postura contra Rusia, Europa no se va a beneficiar, los pueblos europeos no se van a beneficiar. En cualquier escenario Europa pierde, ya sea que se convierta en escenario de guerra, ya sea su desconexión en el mediano y largo plazo, van a pagar la energía muchísimo más cara de lo que le han estado pagando hasta ahora y eso no va a ser sostenible en el mediano y largo plazo, se va a ir hundiendo y se va a hacer más dependiente de Estados Unidos. Y por otro lado, pues el tema de las sanciones que van de ida y vuelta, Rusia ya encontró sustituto que tal vez en el mediano plazo le va a hacer pues completamente innecesario ese comercio con Europa, pero Europa difícilmente se va a poder mantener sin ese, digamos, sin esa gran cobertura energética que le garantizaba a Rusia. Por otro lado, puede ser también que sea muy válida la postura de Europa y de Estados Unidos y que se crea que le están poniendo la vara tan alta a Rusia y que además responda a un temor existencial real de que pueda en algún momento invadir algún otro país europeo, algún país báltico o quizás Finlandia o quizás que lleguen, que conquisten Odessa y que de Odessa literalmente, me refiero a la región, no solamente a la ciudad, conecten hasta Transnistria y queden frente a Moldavia y frente a Rumania. Lo irónico sería que, pues entonces ahora sería Rusia quien llega a las fronteras de la OTAN y que estén tratando de disuadir a Rusia de eso, de que no dé un segundo paso y Ucrania es el escenario perfecto, pues porque no es miembro de la Unión Europea, no es miembro de la OTAN. A Ucrania la están completamente destruyendo, entre más pase el tiempo y no haya esta capacidad occidental que vaya que le han invertido y Joe Biden de hecho lo acaba de decir también que teme que Rusia termine ganando como va a suceder porque además todas las encuestas y las que miden, las encuestadoras que miden además los niveles de aprobación de Biden, dicen que Biden pues se va a ir, porque mira, cuando tú ves el concentrador de encuestas en Estados Unidos, por ejemplo el sitio 538, que convoca o retoma las 10, 15 casas encuestadoras mayores, te dicen que Donald Trump
en promedio se mantuvo en un 42% de aprobación y Trump ya no se reeligió y se parecen esos números más a los de George Bush padre y a los de Jimmy Carter, que tampoco se reeligieron, no pudieron, o sea, lo intentaron, pero ya no les dio el nivel de aprobación tan bajo para hacerlo. Bueno, pues Joe Biden todavía está muy por debajo de esos niveles de aprobación, 39 ha sido su máximo desde el último año, pero ha estado virando entre 37 y 39%, lo cual indica que no se va a reelegir. Y además, bueno, ya se han expuesto algunos factores exógenos de por qué no se reelegiría. Y eso es preocupante porque generalmente esta gente belicista mueren matando. Y me parece que van a crear una política de hechos consumados que hagan tan complicado y tan difícil que en un momento en el que asumiera Donald Trump, al que por cierto le están poniendo todas las trabas legales en Estados Unidos para que asuma como presidente, si gana, que al llegar difícilmente pueda renunciar, uno, al apoyo a la OTAN y dos, al apoyo a Ucrania, como Donald Trump lo ha venido anunciando. Y entonces el dejar una política de hechos consumados implica el aumento de los presupuestos militares, pero también el recrudecimiento de las hostilidades en Ucrania para que difícilmente se puedan zafar, Sergio. Esto en lo que toca a Biden y Francia. Nada más, con respecto a lo que mencionó Diego hace un momento, no es una guerra, ¿eh? O sea, no era una guerra en la Segunda Guerra Mundial de Alemania contra los partisanos, era una guerra de Estado contra Estado, con condiciones más o menos simétricas. Acá lo que vemos es un genocidio con bastantes crímenes de guerra, por un lado, y por otro lado, esto que decía Ezequiel, el exterminio viene desde hace tiempo. Y esto lo dice también John Mearsheimer. John Mearsheimer, si no me crees a mí, John Mearsheimer es uno de los analistas más respetados del mundo. Lo acaba de mencionar hace poquitito en una conferencia en Chicago y dice limpieza étnica, por un lado, que empezó hace 7 décadas, y dos, generar condiciones tan desastrosas para que no haya un territorio que no quede inhóspito y que la gente, cuando tenga que regresar, ya no tenga que regresar a ningún lado. Eso por un lado. Y en el tema del Hezbollah, al Hezbollah se le ha satanizado demasiado, pero recordemos el contexto de su surgimiento. Es el contexto en el que Israel ocupaba desde 1978 físicamente territorio libanés y es una guerrilla que se armó para expulsar a Israel del territorio libanés, como finalmente sucedió. Así que con algunos matices vemos que ahí hay un elemento que prácticamente ha distorsionado la realidad y que en Occidente la hemos venido comprando, pero viendo los matices, la cosa es más compleja que eso. Pendientes de Joe Biden, como decíamos, protagonista de las últimas horas, lo va a ser seguramente, bueno, pues toda la semana, por lo menos hasta noviembre, seguro que, bueno, va a seguir en el candelero, ya veremos después. También llama la atención una entrevista que se filtraba en las últimas horas, una entrevista a la revista The Times, donde, por ejemplo, no descartaba intervenir en Taiwán, algo que ya es importante porque sería una confrontación directa con China. Alertaba, por ejemplo, a Polonia. Decía que en el caso de que Ucrania cayera, Polonia iba a ser la siguiente. Y como bien decía ahora Jesús, pues hablaba de que tenía miedo, ¿no?, ante una victoria de Rusia en Ucrania. Por todo esto te quiero preguntar, Ezequiel, ¿cuánto de peligroso es tener un presidente como Joe Biden en Estados Unidos? ¿Cómo puede echar leña o no a los conflictos existentes, latentes en estos momentos? Peligrosísimo, tanto a escala global como incluso para la estabilidad de los propios Estados Unidos en términos internos, ¿sí? Porque recordemos que en cuanto a las disputas políticas internas en Estados Unidos, la situación aparece verdaderamente insostenible, en tanto, por un lado aparece un señor con claros síntomas de demencia senil, quien de ninguna manera va a poder participar en las próximas en la próxima campaña, cuando comience verdaderamente, bueno, la campaña ya comenzó, pero no va a poder participar de ninguna manera, por ejemplo, en los debates televisados. Y por el otro lado, un candidato condenado en el primero de los juicios iniciados contra su persona, con muchos más juicios por delante y con, bueno, una situación muy difícil por esta persecución judicial en el caso de Donald Trump. Así que a ambos lados del espectro político aparecen candidatos condicionados. La sociedad estadounidense, el electorado estadounidense, en gran medida rechaza
a ambos, ¿sí? Conceptualiza a ambos como algo terrible, y eso en el país más poderoso del mundo. Así que, bueno, esto responde a la crisis de Estados Unidos como tal, pero presenta un peligro enorme. Y en lo exterior, bueno, claro que también desde siempre la incapacidad del presidente de Estados Unidos connota un riesgo extremo, a tal punto que hoy día no podemos determinar en Estados Unidos quién realiza las decisiones, porque evidentemente Biden participa ahí sentado frente a una cámara con sus tarjetitas o con el teleprompter, pero las decisiones las determinan detrás de él, y aparentemente en ese grupo, detrás de él aparecen varias personas, un grupo y muchos intereses, incluso contradictorios, y de aquí las idas y vueltas y las contradicciones en la política exterior de Estados Unidos desde el punto de vista de los propios intereses de Estados Unidos. En este contexto, la decisión de estos últimos días, reseñada por Wall Street Journal, de despachar tropas estadounidenses a las islas ubicadas en el sur de Taiwán, islas formalmente pertenecientes, en realidad un archipiélago, unas islas muy pequeñitas, perdidas por ahí, con una población casi inexistente, islas pertenecientes desde lo formal a las Filipinas, donde, bueno, en la última semana desembarcaron efectivos estadounidenses junto a helicópteros estadounidenses con el objetivo de maniobras de entrenamiento simulando un enfrentamiento directo con China. Ya esa es la situación actual. Directamente tropas colocadas ahí como primer preparativo para un enfrentamiento directo. Así que efectivamente esto presenta una gravedad enorme, representa un peligro enorme, y dentro de Estados Unidos, una vez más, respecto a esta cuestión de China, o de alguna manera la podríamos llamar llamar como el dilema entre los frentes, ¿sí? El frente ruso o el frente chino, o los dos frentes. Bueno, esto desde hace tiempo ya genera muchos problemas en Estados Unidos, en el estado profundo, entre los prorrusos y los prochinos. Hasta ahora los prorrusos aparecían a la cabeza, bueno, con todos los conocidos, desde Victoria Nuland en adelante, todos ellos, pero cuanto más cerca aparecen las elecciones y cuanto más perdida la guerra en Ucrania, comenzamos a presenciar esto, ¿no? Un giro cada vez mayor hacia el conflicto en China. Por eso esta noticia del envío de tropas, y en un sector, por lo menos en el sector de los prochinos, no en el sector de los antichinos, no en el sector de los antirrusos dentro de la política exterior estadounidense, cada vez comienzan a presentar más la necesidad de abandonar Ucrania por no poder acometer dos guerras a la vez, y nada más y nada menos que dos guerras contra Rusia y China. Efectivamente, este tipo de acciones en conjunto, si ya Estados Unidos presenta un camino en descenso, un declive evidente, comenzar esto en China sin un cierre en Ucrania, independientemente del cierre, casi seguro con una derrota, y muy probablemente con una derrota delegada sobre los hombros de Europa, bueno, va a generar para Estados Unidos una debacle más rápida aún, y la posibilidad de locuras, ¿sí? De que ante situaciones relativamente peligrosas, situaciones de una encerrona en términos políticos, puedan acometer una locura como el uso de armas nucleares. Bueno, pues Joe Biden, que por cierto, hablando de armas nucleares, tiene el botón rojo todavía a su disposición. Estamos hablando un poco del peligro que supone el presidente de Estados Unidos, pues es una buena muestra de ello. Por eso te quiero preguntar, Diego, te quiero preguntar por Biden y también por Macron, que mañana se espera este anuncio oficial, además del envío de instructores militares, vamos, de tropas francesas a Ucrania. Se supone que se va a hacer oficial.
Sí, bueno, oficial o no oficial, la cosa ya se ha puesto en marcha y poco podemos hacer. La verdad es que si lo pensamos fríamente, desde que empezó todo el tema de Ucrania es un auténtico dislate. O sea, es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Y aquí, me lo digo abiertamente, a mí aquí hay un clarísimo culpable, creo que lo comento, y además Jesús también lo ha comentado con anterioridad, es Estados Unidos, que nos ha llevado a una situación que realmente no es sostenible. Es como irte de fiesta siendo rico y te llevas al amigo pobre y quieres que compre también las mismas botellas de Moët Chandon. No puedes hacer ese tipo de cosas. O sea, estás metiéndote en un berenjenal que, claro, como no es tu tierra, no es tu sitio, no es tu economía, ¿vale? Pues te abres el frente. Fenomenal, has abierto un frente. Involucras a un montón de países que no es que sea ni que ni les va ni les viene, es que no es eso solamente, sino que es que tenemos una dependencia tan absoluta, energéticamente hablando, de Rusia, que es que nos has metido en un follón que a lo mejor es lo que buscabas, que era acabar con la, vamos a llamarle la semi-estabilidad de Europa, ¿no? A ver qué pasa el domingo que viene, a ver qué pasa con este tema también. Y luego encima tienes a... permitirme la expresión, no sé si es la más correcta, pero un tonto útil que me se envalentona y dice, no, pero vamos para allá, que esto no es pan comido, sí, lo que tú quieras, es pan comido, pero no es pan comido. O sea, tenemos que tener en cuenta que después de 2 años y casi medio de guerra en Ucrania, la cosa no va muy allá. No sé cómo estarán las apuestas, pero yo apostaría que se va a acabar relativamente pronto, si Dios quiere, con la victoria rusa. Y fíjate, además, Jesús ha hecho un análisis estupendo cuando ha dicho es que se van a quedar en las puertas, en las fronteras de países OTAN. Sí, pero es que Rusia, desde que es Rusia, siempre ha ido buscando la conquista de países para dejar esa franja de seguridad con respecto a lo que es Rusia, ¿no? Por así decirlo. Entonces, claro, ¿hasta dónde llega esto? Porque claro, si ya conquistas un territorio, te lo anexionas y es para ti, claro, para protegerte un poquito más tendrás que conquistar un poquito más y un poquito más y un poquito más, ¿no? Esto ya lo hemos comentado. Pero claro, es que van en su idiosincrasia. Entonces, ¿hasta dónde? Pues no lo sé. Y encima Macron, que es que yo pensé que era un momento pasajero, pero veo que insiste en el tema y me parece a mí que en su propio país pocos amigos está haciendo con todo este tipo de bravuconadas. A mí me parecen auténticas bravuconadas que no van a ninguna parte. ¿Por qué? Básicamente porque, sí, es verdad, ahora vas a estar respaldado por Biden, lo que tú quieras, desembarco en Normandía, tal y cual, lo que tú quieras. Pero fíjate, lo estamos comentando, es que a Biden se le presentan más frentes. Como empieza un tema en China, precisamente además lo has comentado, no sé yo, tienes abierto el frente ruso y el frente chino. O sea, que me dices que es que te peleas, ¿qué te digo yo? Con Mónaco y con yo qué sé, con Malta, pues te diré, pues mira, todavía, vale, pues muy bien. Pero es que eres un peso pluma, un peso pesado, pero te estás enfrentando a 2 pesos más pesados que tú. Entonces, quizás no deberías de involucrar tanto a gente que no tiene nada que ver en este caso, como el caso de Ucrania. Entonces, claro, Biden, yo creo en ese sentido, pues precisamente, además, Ezequiel lo ha comentado, no sabemos llevado por quién, pues le está llevando unos derroteros que no son los más saludables. Biden desaparecerá con el tema seguramente con las elecciones en noviembre en Estados Unidos. Sí, se podrá apagar el fuego, porque lo único que ha hecho ha sido encender un fuego y encima avivarlo. Señor Biden, por favor, déjenos tranquilos un ratito, ¿de acuerdo? O sea, que sí, que está muy bien, que son los policías y todo lo que ustedes quieren. Pero no olvidemos que grandes imperios han caído antes que el propio imperio norteamericano.